Mi propia madre y mi mejor amiga planearon robarme todo mientras yo lloraba a mi padre. Todo comenzó el día del funeral de mi papá. El ambiente estaba pesado, cargado de esa tristeza que te nubla el juicio y te hace sentir que el mundo se detuvo. Mi padre era un hombre que trabajó toda su vida para que a mí no me faltara nada, pero su repentina partida hace casi 6 meses me dejó en un estado de vulnerabilidad absoluta. En ese entonces, yo no sospechaba que las dos personas en las que más confiaba, mi mamá, Marta, y mi mejor amiga de toda la vida, Sofía, estaban tejiendo una red de mentiras para quedarse con lo que no les pertenecía. Durante las primeras semanas después del entierro, ambas se volvieron inseparables de mí. Sofía se mudó a mi casa con la excusa de que no quería que yo pasara las noches sola llorando, y mi mamá venía todos los días con comida y papeles que, según ella, eran simples trámites de la herencia que yo debía firmar para agilizar las cosas. Yo estaba tan sedada por el dolor que no leía nada. Confiaba ciegamente en ellas. Sin embargo, un día, mientras buscaba unos pañuelos en el cajón de la oficina de mi papá, encontré una pequeña caja metálica que nunca antes había visto. Estaba escondida detrás de unos libros de contabilidad viejos. Cuando logré abrirla, mi corazón se detuvo. Había una carta de mi padre escrita a mano, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. En ella, me advertía que había notado movimientos extraños en sus cuentas personales y que sospechaba que alguien cercano tenía acceso a sus claves. Pero lo más aterrador fue encontrar una serie de estados de cuenta que mostraban transferencias masivas de dinero hacia una cuenta que yo no reconocía. El nombre del beneficiario era una empresa fantasma, pero los retiros se hacían desde cajeros automáticos cercanos a la casa de Sofía. En ese momento, sentí un frío recorrer mi espalda que no tenía nada que ver con el clima. No podía creer que mi mejor amiga estuviera involucrada, pero las pruebas estaban ahí, frente a mis ojos. Decidí no decir nada de inmediato y empecé a investigar por mi cuenta, fingiendo que seguía siendo la misma chica ingenua y devastada de antes. Pasaron 3 días de fingir sonrisas y aceptar sus consuelos hipócritas hasta que encontré la pieza final del rompecabezas. Mi mamá dejó su teléfono desbloqueado en la cocina mientras se bañaba. Sé que no debí revisar, pero la curiosidad y el miedo me ganaron. Lo que vi me revolvió el estómago, un chat entre ella y Sofía donde discutían cómo convencerme de firmar un poder notarial absoluto para vender la casa de campo de mi papá, la propiedad que él más amaba y que siempre dijo que sería mi refugio. Sofía le escribía a mi madre, ya casi la tenemos, Elena está tan deprimida que firmará lo que sea mañana, solo dile que es para el seguro de vida. Mi propia madre respondió, sí, y una vez que venda la casa, nos repartimos el dinero como acordamos, ella nunca se dará cuenta porque piensa que el banco se la embargó al viejo por deudas. En ese instante, el mundo que yo conocía se desmoronó por completo. Aquellas dos mujeres no solo estaban robando mi patrimonio, sino que estaban pisoteando la memoria de mi padre mientras yo aún vestía de luto. Tenía que actuar rápido antes de que la cita con el supuesto notario, que seguramente era un cómplice, se llevara a cabo al día siguiente. Me encerré en el baño y llamé a un abogado amigo de mi padre. Le expliqué todo entre susurros y lágrimas. Él me dijo que guardara la calma, que no firmara nada y que buscara la manera de sacar copias de esos mensajes y de los estados de cuenta. Esa noche no pude dormir. Sentía que dormía con el enemigo, literalmente, porque Sofía estaba en la habitación de al lado. Cada ruido en la casa me ponía los pelos de punta. Al día siguiente, cuando llegó el momento de la verdad, mi mamá y Sofía se sentaron conmigo en la mesa del comedor con una sonrisa ensayada y una carpeta llena de documentos. Mi mamá me puso una pluma en la mano y me dijo con voz dulce que solo faltaba mi firma para que todo el papeleo terminara y pudiéramos descansar. Miré a Sofía y ella me dio un apretón en el hombro, fingiendo apoyo. Fue ahí cuando solté la bomba. Les dije que no iba a firmar nada hasta que me explicaran por qué el dinero de mi papá estaba terminando en la cuenta de una empresa que Sofía manejaba. El color se les escapó del rostro en un segundo. Sofía intentó tartamudear una excusa sobre inversiones, pero cuando saqué la carta de mi padre y las capturas de pantalla de los chats que había logrado imprimir esa mañana, el silencio en la habitación fue ensordecedor. Mi mamá, en lugar de pedir perdón, se transformó. Empezó a gritarme que yo era una malagradecida, que ella se merecía ese dinero por haber aguantado a mi padre tantos años y que Sofía solo le estaba ayudando a obtener su justicia. Fue la escena más dolorosa de mi vida. Edit 1. Han pasado casi 2 meses desde aquel enfrentamiento en el comedor y las cosas han escalado de una manera que nunca imaginé. Después de que las eché de mi casa ese mismo día, mi mamá tuvo la audacia de demandarme por alimentos, alegando que la dejé en la calle y sin sustento. Es increíble cómo alguien puede pasar de ser tu madre a ser tu peor enemiga por unos cuantos billetes. Mi abogado, afortunadamente, es un tiburón y ya hemos presentado una denuncia formal por fraude, falsificación de firmas y abuso de confianza. Resulta que no solo querían la casa de campo, sino que ya habían logrado vaciar una cuenta de ahorros menor usando una firma mía falsificada de hace un año, cuando yo estaba fuera del país. Sofía desapareció de la ciudad en cuanto supo que la policía estaba investigando la empresa fantasma a su nombre. Me enteré por amigos en común que está escondida en casa de un pariente en otra provincia, pero la orden de comparecencia ya fue emitida.
Lo que más me duele no es el dinero, sino la red de mentiras que tejieron durante tanto tiempo. Mi tía, la hermana de mi mamá, finalmente rompió el silencio y me confesó que ellas dos llevaban planeando esto desde que mi papá se enfermó. Al parecer, Sofía tenía deudas de juego muy grandes y convenció a mi mamá de que mi papá le dejaría todo a ella, dejándola a mi madre sin nada. La manipularon y ella se dejó manipular por codicia. He tenido que cambiar todas las cerraduras de mi casa y contratar seguridad, porque mi mamá intentó entrar a la fuerza hace unas semanas gritando que la casa también era suya. Es agotador vivir así, sintiendo que no puedes confiar en tu propia sangre. Sin embargo, me siento más fuerte. He recuperado el control de las cuentas que aún no habían tocado y estoy trabajando en limpiar el nombre de mi padre de las supuestas deudas que ellas inventaron para asustarme. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde que mi vida se convirtió en un capítulo de una serie de suspenso y finalmente puedo decir que hay una luz al final del túnel. El proceso legal fue un infierno de audiencias, pruebas periciales y enfrentamientos cara a cara que me desgastaron físicamente, pero hoy recibí la noticia de que el juez dictó sentencia. Sofía ha sido condenada a pagar una restitución total de los fondos desviados y tiene una pena de prisión suspendida bajo estrictas condiciones, además de que su reputación profesional quedó destruida. En cuanto a mi madre, el juez desestimó su demanda contra mí y, aunque no irá a la cárcel por su edad y falta de antecedentes, hemos llegado a un acuerdo legal de distanciamiento total. No puedo volver a verla a los ojos. Hace unos días visité la casa de campo, el lugar que tanto querían quitarme. Me senté en el porche donde mi papá solía tomar café y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Logré salvar su legado y, en el proceso, me salvé a mí misma de una vida rodeada de personas tóxicas que solo me querían por lo que podían obtener de mí. He aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te cuida en tus momentos más oscuros sin pedir nada a cambio. He cortado lazos con muchos familiares que me presionaron para que perdonara a mi mamá solo por el hecho de ser ella, pero entendí que el perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Ahora estoy enfocada en reconstruir mi vida, en honrar la memoria de mi padre siendo la mujer fuerte que él siempre quiso que fuera y en rodearme de gente real. A veces el precio de la libertad y la verdad es muy alto, pero les aseguro que vale cada centavo y cada lágrima derramada. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.